llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezca. Bien, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. El mensaje que Dios me ha dado que comparta con vosotros hoy es un mensaje de alerta, es un mensaje de tener cuidado con la vida que llevamos, porque nuestra vida debe agradar a Dios. Y Dios se agrada cuando andamos en obediencia a Él, cuando andamos en obediencia a su palabra. No hay otra forma de agradar a Dios que obedeciéndole. Cuando cantamos Te quiero adorar, la adoración empieza con la obediencia. Nadie puede adorar a Dios si no anda en obediencia. Es imposible. Son cosas que no casan. La obediencia y la adoración siempre van unidas. El tema lo he titulado Los conflictos. Los conflictos que lamentablemente hablas con pastores de otras congregaciones, y el otro día hablando con uno me comentaba, dice, hace años cuando yo empecé en el ministerio parecía la cosa más fácil, ahora está cada vez más complicada, más conflictos, más problemas entre los hermanos, peleas, riñas, disputas, que es lo que significa conflicto, combates, contiendas. Esto hace que la iglesia no avance, hermanos. Esto hace que andemos en guerras fratricidas entre nosotros, que es una de las estrategias del enemigo para el estancamiento de la iglesia. La iglesia, cuando anda en disputas internas, en guerras fratricidas, es imposible que avance. Y lamentablemente es una señal también de los últimos tiempos. La Biblia enseña que habrá falsos ministros, falsos profetas, pero también habrá falsos hermanos. Hermanos que se sientan a tu lado, que te dicen hermanico, pero si pueden te sacan la hiel. No me refiero aquí a esta congregación, yo sé que aquí no pasa eso. Pero es una realidad. El tema de los conflictos, Pablo ya tenía conflictos él mismo. Una de sus preocupaciones más grandes era los conflictos de su propia casa, de sus propios hermanos. Y ya lo decía él, me duele. Pero siguen estando, y cada vez que se acerca más la venida de Jesucristo, se ve más apatía, más ganas de pelea, como yo suelo decir, conflictos, personas conflictivas, personas que no aceptan la disciplina, personas que no obedecen, personas que van por libre. Y eso hay muchos en las iglesias hoy en día. Como yo le decía a este pastor amigo, digo, hace años, yo recuerdo, cuando yo me convertí, los primeros años, que era una maravilla, la delicia que nos daba estar juntos los hermanos, en armonía unos con otros. Había una excursión a donde fuera y estábamos ahí los primeros vivíamos en el primer amor, pero lamentablemente ese primer amor se ha ido enfriando. Y no solamente eso, sino que estamos creando problemas y estamos impidiendo que la iglesia avance. No sé si me estoy haciendo entender, si me estoy entendiendo, pero hay necesidad de autoanalizarse, de ver la vida que llevamos, de ver si somos personas conflictivas o somos personas de paz, si somos soberbios, si somos egocéntricos, si somos egoístas. El Señor no dijo, aprended de mí que soy soberbio y egoísta, ¿verdad? Jesús dijo, aprended de mí que soy humilde y tierno de verdad. La humildad es, yo siempre lo digo, es una necesidad en la vida de cada cristiano que se llame cristiano. Si no hay humildad, Dios no te puede utilizar. Dios no va a utilizar nunca a un soberbio, a una persona que no acepta sus errores, a una persona que no acepta la disciplina, a una persona que le das un consejo y se enfada y se va de la iglesia. Eso Dios no lo acepta. Y lamentablemente ocurre. Y es una pena,
porque Dios quiere restaurar. Dios no ha venido a crear divisiones, ha venido a restaurar a las personas que quieran ser restauradas, que esa es otra. Que hay personas que no, que viven su vida, a su aire, aquí lo que yo digo es lo que vale, y si no me enfado. Lamentablemente es una pena que en la iglesia de Jesucristo, esa iglesia por la cual Jesucristo pagó hasta la última gota de su sangre, exista eso, hermanos. Es una pena, es lamentable, pero existe, os lo puedo asegurar. Conflicto también significa que es un momento en que la batalla es más dura y violenta. Problemas de unidad en el espíritu ocasionan conflictos. Cuando no andamos en el mismo sentir, cuando no andamos en la misma visión, en el mismo pensar, en la misma doctrina, eso va a crear siempre conflictos. Por eso Pablo decía que tenemos que estar unidos. La unidad tiene que ser en el espíritu. Podemos estar todos juntos aquí, ¿verdad? Y no haber unidad ninguna. Y podemos ser 4 y estar unidos. No sé si entendéis, la unidad verdadera es pensar de la misma manera, sentir lo mismo que siente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sentir los mismos sentimientos que siente Dios, el deseo de que las almas se conviertan, que esa es nuestra verdadera misión, no querer figurar, no el pampaneo. Dios nos ha escogido para anunciar el Evangelio de salvación. Y quizá si me puede decir, yo es que no estoy preparado para evangelizar, el mejor evangelio que puedes predicar es tu testimonio. Tú puedes ser nuevo, tú puedes llevar poco tiempo en el Señor, pero si ajustas tu testimonio a la palabra de Dios, estás predicando el verdadero evangelio. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: no hagáis nada por contienda, por conflictos, o por vanagloria, por gloria vana, por orgullo, por ganas de figurar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, que a veces miramos nuestro propio interés por encima incluso del interés de Dios. Los conflictos son armas, como he dicho, son artimañas del mismo diablo que usa para destruir la iglesia de Jesucristo y, como he dicho, la pagó a un gran precio, dando su vida por su iglesia. Por eso cuando tú menosprecias a la iglesia, cuando tú criticas a la iglesia, cuando tú criticas a los siervos de Dios, estás creándote un gran problema con el Señor. Dios no está de acuerdo con eso. Y Dios, en la figura de Jesucristo, pagó un gran precio, como he dicho. En Juan capítulo 10, versículo 10, en la primera parte, palabras del propio Jesús, dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. La meta, está diciendo, de nuestro enemigo, con sus estrategias, sus engaños, es robarnos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. También es matar y arruinar nuestra vida cristiana. Y por último, destruir nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Cuántas familias hay con los hijos perdidos en el mundo? ¿Cuántas familias, cuántos hijos de creyentes están perdidos en el mundo? Y quizá los padres no se den cuenta, pero la mayor culpa la tienen ellos. Porque el primer ministerio de un padre y de una madre es interceder por sus hijos, velar por sus hijos, orar día y noche por sus hijos.
Esa es la realidad del ministerio de los padres. Todos tenemos el ministerio de evangelizar, claro que sí. La Iglesia es llamada a evangelizar, a predicar el Evangelio, pero nuestra familia está ahí y tenemos que cuidar y velar por ella. Si no, se nos perderán todos los hijos. Nosotros seremos muy santos aquí en la Iglesia, pero nuestros hijos estarán en el mundo porque no estamos dando un buen testimonio. No sé si me estáis entendiendo. Todo esto lo consigue, hermanos, el diablo consigue que no tengamos las bendiciones de Dios, que nuestra vida cristiana sea una ruina y nuestra familia también. Cuando nos dejamos engañar y andamos en conflictos internos y no miramos lo que Jesús dice a continuación en el mismo versículo, dice: mi propósito es daros una vida plena y abundante. El plan y el propósito de Dios, hermanos, es que mediante seguir a Jesucristo, obedecer su palabra, se pueda cumplir su deseo en nosotros. Porque si no, se va a cumplir el otro deseo, el de Satanás, el del diablo, nuestro enemigo. El Señor quiere que vivamos una vida plena, abundante y llena de bendición. Y Dios nos la ofrece. Nos ofrece vivir la vida eterna. Un anticipo de la vida eterna aquí, porque la vida eterna se empieza a vivir aquí. Y si andas en conflicto y en pelea y en luchas internas, no estás viviendo la vida eterna que Jesucristo te invita y te promete. Por eso vamos a espabilar, hermanos. Vamos a abrir los ojos, no los ojos físicos, los ojos espirituales. Recapacitar, darnos cuenta de la necesidad muchas veces que tenemos que arrepentirnos, dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, humillarnos ante la presencia de Dios y que el Señor nos pueda restaurar. No hay otra forma. Luego está que Jesucristo instituyó los 5 ministerios, puso autoridades en su Iglesia para que se obedezcan a las autoridades de la Iglesia. Decidme qué os pasa si desobedecéis a vuestro jefe en el trabajo. ¿Qué os pasa? ¿Que os despide? ¿O qué pasa si no le hacéis caso a la policía? Son autoridades que Dios ha puesto, porque toda autoridad ha sido instituida por Dios, incluso las autoridades en la Iglesia, aunque muchos no lo aceptan. Los ministerios que Dios ha puesto en su Iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es para la edificación, para si alguien se tuerce, enderezarlo. Si alguien necesita un consejo, dárselo. Si alguien necesita ponerse en disciplina, ponerlo. La mayor prueba de amor que existe es la disciplina, que al principio no da gusto, claro que no, ni al que la pone ni al que la recibe. Pero al final dice el apóstol Santiago que la disciplina trae fruto de justicia al que la ha recibido y la ha aceptado. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Pero para eso, hermanos, para reconocer y obedecer la palabra de Dios, necesitamos vivir cerca de Jesucristo. Hay personas que dicen que son cristianas, que siguen a Cristo, pero lo siguen de lejos. Y si tú sigues a Jesucristo de lejos, no lo vas a conocer nunca. Porque para conocer a alguien tienes que vivir cerca de ese alguien. Para saber cómo es una persona tienes que convivir con ella. Para saber cómo es Jesucristo, lo que piensa, lo que te manda, tienes que vivir cerca de Él. Si no hay cercanía con Jesucristo, si no hay cercanía con su palabra, es imposible que nuestra vida cristiana dé fruto. Por mucho que nos empeñemos. Jesús mismo nos dice que la única manera de vivir la vida eterna, dice, es conocerte a ti, al único Dios verdadero, conocerlo de cerca. ¿Cómo se conoce a Dios de cerca? Conociendo a Jesucristo. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Conociendo su palabra. Porque Jesucristo es el verbo, es la palabra hecha un ser humano.
Y si tú no vives cerca de la palabra, andarás en conflictos, andarás en disputas, en peleas, en mírame a mí, que tú me has dicho, que yo te dije, y nunca avanzarás como persona o como creyente. Estarás estancado toda tu vida. Y al final, que es lo lamentable, la vida de esas personas acaba en ruina. Ruina espiritual y también de la otra. Porque Dios bendice al que le obedece. Un hijo desobediente, ¿qué recibe del padre? El padre lo ama, claro que sí, aunque los hijos sean desobedientes. Los padres amamos a nuestros hijos. Dios ama a las personas desobedientes. Claro que las ama. Pero tienen que reaccionar. Para ser receptivos a la bendición y al amor de Dios, tienen que entregar su vida a Dios. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, no basta con decir que eres cristiano o decir que lo amas. El problema muchas veces es que no amamos a Dios y por eso hacemos lo que nos da la gana, porque no amamos de verdad al Señor. Si lo amáramos, muchas de las cosas que hacemos no las haríamos. Vida eterna es conocer de verdad al único Dios verdadero. Vida eterna es conocer de verdad a Jesucristo como el enviado por Él. Vida eterna es conocer de verdad la palabra de Dios. Eso es vivir la vida eterna. Es muy sencillo, pero hay que ver lo que cuesta aplicarlo a nuestra vida. Son tres cosas muy sencillas: conocer la verdad del único Dios verdadero, conocer de verdad a Jesucristo como el enviado y conocer su palabra. Si tú andas cerca de Cristo, andarás lejos de conflictos, andarás lejos de pecado. Cuanto más te acerques a Jesucristo, más alejado estará de la desobediencia y del pecado. Como he dicho, esto significa estar en una cercanía con el Señor, y si andamos cerca de Él, le obedeceremos. Si andamos lejos, ¿sabéis por qué Pedro negó a Jesús? Al que poco antes le había dicho: Señor, te seguiré a la cárcel, incluso estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y al poco rato lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que siguió al Señor de lejos, junto con otro discípulo. Donde tenía que estar cerca de Cristo, se apartó y entonces pecó. ¿Cuántas veces negamos al Señor porque no estamos cerca de Él, porque no vivimos en esa cercanía que necesitamos vivir? En Proverbios capítulo 17, versículo 14, dice lo siguiente, la sabiduría de Salomón: iniciar una pelea, iniciar un conflicto, es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Sabio consejo, ¿verdad? Dicho de otra forma, antes de iniciar un conflicto, se deben analizar las consecuencias. Y el retirarse a tiempo puede ser una victoria. Eso es lo que está diciendo ahí Salomón. Si comienzas una pelea, un conflicto, lo más seguro es que no puedas controlarlo. Pues piénsatelo antes de empezarlo. Porque llega que ya se pierde el control. La ira, el furor entra en nuestro corazón y es muy difícil. Es como una represa que rompemos. Y a ver quién para cuando tú rompes el muro de una represa en un pantano. ¿Qué ocurre? Porque se inunda todo, no lo puedes parar. Por eso analiza primero, antes de comenzar un conflicto, antes de comenzar una pelea, analiza las consecuencias. Porque quizá el más, digamos, agraviado seas tú mismo. La soberbia, hermanos, y el orgullo impiden muchas veces dar marcha atrás cuando se inicia una pelea, un conflicto. Como he dicho, son armas, los conflictos son armas, son maquinaciones que el enemigo usa contra los cristianos, porque no quiere que la Iglesia de Jesucristo avance. Hay 3 cosas, 3 motivos
que nos llevan a un espíritu de contienda, a un espíritu conflictivo, a ser personas conflictivas. La primera es nuestra boca. Las palabras equivocadas que se hablan en el momento equivocado, sin duda pueden provocar una tormenta de fuego y lo más seguro es que acabemos quemándonos nosotros mismos. En Proverbios capítulo 6, versículos 17 al 19, hay cosas que el Señor odia, aborrece. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y el verso 19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos, el que crea disputas entre los hermanos. Dios odia y aborrece cuando miramos con arrogancia, con desprecio, como si te debiéramos algo. Hay personas que miran así, te miran con un descaro. Y eso Dios lo odia, hermano. Los ojos altivos Dios no los acepta, los aborrece. También aborrece la mentira cuando mentimos. Cuando matamos espiritualmente a personas inocentes con nuestra forma de vivir, con nuestra actitud, con nuestra forma de comportarnos, muchas veces matamos a la gente que de alguna manera son nuevos quizás y se fijan en ti. Cuando actúas de esa manera creando conflictos, lo estás matando. Estás matando a personas inocentes, espiritualmente hablando. Y también cuando matamos, cuando mentimos, Dios aborrece la mentira. Y también cuando nuestra intención es hacer daño. Muchas personas les gusta hacer daño. Les encanta hacer daño a los demás. Cuando testificamos con falsedad y nuestra vida cristiana es una mentira. Cuidado con eso, que muchos creen que viven la vida cristiana y su vida es una mentira. Que ellos mismos se creen, que eso es lo lamentable. Pero hay que abrirle los ojos, y para eso estamos nosotros. Pero tenéis que aceptar la autoridad que Dios ha depositado en nosotros. ¿Qué quiere un padre de un hijo? ¿Qué quiere? Lo mejor. El pastor, el ministerio auténtico, tiene corazón de padre. Y cuando le llama la atención a un hijo, es porque lo ama. ¿Sabéis la diferencia entre el asalariado y el buen pastor? La reacción cuando ve venir el lobo. Que el pastor se pone entre el lobo y la oveja para defenderlo. El asalariado sale corriendo. Esa es la diferencia. Y debemos apreciar cuando hay buenos pastores en las congregaciones, que lo hay. Y hay pastores que velan por las ovejas. Hay pastores que se levantan todas las mañanas muy temprano a orar por cada una de sus ovejitas, porque tiene que dar cuenta de cada una de ellas. Y eso muchas no saben apreciarlo, no saben valorarlo, por orgullo personal, por interés propio, por egocentrismo. Por aquí estoy yo con mi ministerio. ¿Qué ministerio? Si los ministerios tienen que reconocértelo, y tiene que reconocértelo tu autoridad espiritual, si no, no hay ministerio. Que intentamos la palabra de Dios, que a veces no lo entendemos, nos creemos sabios y no sabemos de la misa a la mitad, como se suele decir. Los ministerios tienen que reconocerlo la Iglesia, y en especial la autoridad espiritual que Dios ha puesto en esa Iglesia. Si no, no existe ningún ministerio. Pablo tuvo ministerio, le encargó el Señor un gran ministerio, ¿verdad? Ir a predicarle a los gentiles cuando perseguía a los cristianos, y tuvo el encuentro personal con Cristo. Se convirtió de ser el mayor perseguidor de la Iglesia
en el mayor apóstol que ha tenido Jesucristo, escritor de media Biblia. Y cuando Pablo o Saulo le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Vete a la ciudad que se te dirá lo que tienes que hacer. Y allí envió Dios a Ananías, a la autoridad espiritual, para confirmarle su ministerio. Dios siempre hace las cosas igual. Y si no quieres entenderlo, es tu problema. Pero Dios actúa así. Actuaba entonces, sigue actuando ahora y actuará siempre así, porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Lo entendamos o no lo entendamos. Dios odia, hermanos, a aquel que siembra discordias en la iglesia, porque la iglesia es el tesoro más grande que tiene Dios, es su iglesia. Y el que siembra discordia dentro de la iglesia es aborrecido por Dios. Proverbios 15, versículos 1 y 2, dice, la blanda respuesta aplaca, quita la ira, mas la palabra áspera, desagradable, hace subir el furor, la agresividad, la furia, la ira. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los faltos de sabiduría solo dicen tonterías. Cuando nuestra respuesta, hermanos, es apacible, está llena de paz, esto desvía el enojo. Pero las palabras ásperas, las palabras ofensivas, las palabras con doble sentido que a veces usamos, encienden los ánimos, hermanos. La lengua de los sabios, de las personas inteligentes, hace que el conocimiento sea atractivo. Si tú eres una persona sabia, cuando expliques el Evangelio lo harás de una forma atractiva. Lo harás con gracia. Esa gracia que significa ese don que tienen las personas de caer bien cuando explican algo. Hay otras que mejor que no te lo expliquen, porque tela marinera, te condenas, te vas al infierno. Si no vas a la iglesia, al infierno que te vas. Así actúa mucho. Eso es necedad, eso es decir tonterías. La lengua del sabio adorna la explicación que demos. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Si alguno de vosotros, hermanos, iglesia, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Son promesas, ¿no? Pero ¿qué clase de sabiduría le pedimos a Dios? ¿La que está de acuerdo a su voluntad o la que yo deseo? Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, o sea, pedir sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego en el capítulo 3, versículo 15, habla Santiago de la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de lo alto del cielo. Dice el versículo 15, porque esta sabiduría, o sea, la mundana, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Madre mía, qué tres definiciones de la sabiduría mundana. Y el verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, que viene del cielo, es primeramente pura, sin mezclas, sin falsas doctrinas, sin levadura. Después pacífica, llena de paz, no busca conflictos, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Las personas hipócritas no son sabios. Quizás sean sabios en la sabiduría mundana, pero en la sabiduría divina son necios. Pregunto entonces, yo hago la siguiente pregunta.
aquellos que promueven conflictos, los que les gusta la pelea, aquellos que les gustan los enfrentamientos y no retroceden, ¿actúan con la sabiduría divina? Alguien que me responda. Aquellos que les gusta el lío, la pelea, la riña, ¿están actuando con sabiduría divina? ¿O con sabiduría animal, terrenal y diabólica? Efesios 4:29, Pablo nos exhorta: ninguna palabra corrompida, aquello que está corrompido es que echa peste, huele mal, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hermanos, que todo lo que digamos sea para edificación, no para destruir, a fin, con el propósito de dar gracia. Lo que he comentado antes a los oyentes, gracia es la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona que los tiene. Hay personas que da gusto hablar con ellas, porque tienen esa gracia, tienen ese don. En cambio hay otras que están deseando de terminar la conversación, ¿verdad? Porque su lenguaje huele mal. Y aquellos que andamos de acuerdo a la palabra de Dios, olemos. Y como un predicador que oía el otro día, tenemos que oler a Cristo. Que el perfume de Cristo salga de nosotros hacia los demás. Ese es el perfume que atrae a la gente, el perfume de Cristo. ¿Qué perfume usas? Y no me digas Paco Rabanne o... ¿Qué perfume estamos usando? Hermanos, cuanto más palabras equivocadas vertemos en el fuego, más grande se vuelve. ¿Sabéis una de las condiciones para parar un fuego? Eliminar el combustible. Si no hay combustible, no hay fuego, ¿verdad? Nosotros somos bomberos, o deberíamos ser bomberos, apagafuegos, pero con agua, con la palabra de Dios, no con gasolina. Con gasolina de conflictos, que es lo que crean los conflictos, es la simbología de la gasolina, echándola en un fuego. Se hace más grande. Pero si echas agua, que en la Biblia el agua representa la palabra de Dios, ese fuego se apaga y para la contienda y los conflictos. Mirad lo que dice Santiago sobre la sin hueso. Capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, con lo pequeñica que es, E inflama, añade, la rueda de la creación, que quiere decir destruye, arrasa, echa a perder toda nuestra vida. Si le damos rienda suelta, ella misma, dice, es inflamada por el infierno. ¿Qué quiere decir? Este incendio, este fuego viene del mismo infierno. Lo que provoca la lengua cuando no sabemos controlarla. Dice Salomón en Proverbios 26:20. El libro de Proverbios enseña mucho, Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda, cesan los conflictos. Donde no hay personas conflictivas, no hay problemas, no hay enfrentamientos, no hay conflictos. ¿Dónde están los conflictos? Donde están los conflictivos, los que les gusta la pelea, la guerra, la riña, la contienda. Hermanos, el chisme, aunque sea verdad, trae graves consecuencias. Pero cuando el chisme es mentira, se convierte en calumnia, cuyas consecuencias suelen ser devastadoras. La calumnia devasta, destruye la iglesia.
Y entonces se producen los grandes conflictos y el más grande de todos, la división. Hermanos, aquel que quiera dividir la Iglesia tiene el espíritu del anticristo. Porque ese es el propósito del enemigo, crear división en la Iglesia. Grupicos por aquí, grupicos por allá, yo sigo a este, yo sigo a aquel. Y entonces el diablo va cargándose grupico a grupico. Pero donde esté la Iglesia unida de verdad, en el mismo sentir, cuando se ore en el mismo sentir. No, hay quien ora predicando, hermanos. Hay quien ora predicando, porque tiene ansia de púlpito. Ora como hay que orar, pidiendo por la necesidad de tu Iglesia, porque la Iglesia avance, porque la Iglesia salga a evangelizar, para que se conviertan nuevas almas. Ora por eso y no critiques en la oración a nadie. Hay oraciones que yo cuando las oigo me saldría de la Iglesia, de ver la hipocresía. Predican juicio. Y hay que orar con humildad, que es la base, como he dicho, de la vida cristiana. Sin humildad Dios no te va a utilizar ni para barrer la Iglesia. La segunda cosa, hoy me vais a permitir que termine. En segundo lugar, nuestro orgullo y nuestra soberbia es la segunda causa que motiva, que crea los conflictos. Aunque las palabras equivocadas pueden llevarnos a una contienda, un corazón orgulloso que se niega a estar callado, que se niega a tener paz o se niega a reconocer sus propios errores, lleva también a contiendas y conflictos. ¿Qué es orgullo? Orgullo es arrogancia, es vanidad, algo sin fundamento, algo sin esencia, exceso de estimación propia, que suele conllevar a sentimiento de superioridad. Aquí estoy yo, el ministro, la ministra, mi ministerio está por encima. Tú podrás tener el ministerio que quieras, pero tú estás a ras con todos, porque todos tenemos el mismo valor para el Señor. Y cuando tú miras a alguien por encima del hombro, estás usando el orgullo. Y el orgullo Dios lo detesta. Por eso dice que también a veces decimos, a veces nos ciega el orgullo. ¿Quién no ha oído esa frase? A veces nos ciega el orgullo. ¿Por qué no te ciegue el orgullo si eres un verdadero cristiano? Soberbia, ¿qué es soberbia? Altivez, apetito desordenado de ser preferido y también figurar por encima de los demás. Satisfacción y envanecimiento propio con menosprecio de las demás personas. Cólera e ira expresados en acciones descompuestas, palabras altivas, injuriosas y a veces ofensivas. Eso es lo que hace un soberbio. Hermanos, el orgullo y la soberbia exige que tengamos siempre la última palabra, ¿verdad? Como decía un matrimonio, la última palabra la tengo yo. Sí, mi amor, le decía a su esposa. Claro, él tenía la última palabra. El orgullo, como he dicho, y la soberbia hace y nos va a conducir a la destrucción. Seguimos en Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dicho de otra manera, la soberbia va por delante a la ruina, y el orgullo va por delante al fracaso. Lo contrario al orgullo y la soberbia, ¿qué es? La humildad. ¿Qué es humildad? Es la virtud que consiste en el reconocimiento de nuestras propias debilidades y limitaciones y en obrar de acuerdo con ese conocimiento, que a veces no nos enteramos de que tenemos debilidades,
de que tenemos cosas que no controlamos y también que en algunas veces, en algunos casos no tenemos razón, aunque nos apestillemos ahí a decir que sí. Y en el tema espiritual, humildad significa reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Dios en todo. Si tú te crees que eres suficiente, estás pecando de falta de humildad. Porque sin Dios no eres nadie, ni yo tampoco. En cambio con Él lo somos y lo tenemos todo. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo, que quiere decir unirse a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, debemos unirnos al Señor. Unirse al Señor significa tener la misma visión, el mismo sentido, el mismo propósito, la misma meta que tiene Jesús. Dejar que Él nos enseñe a través de su palabra y con la guía del Espíritu Santo a ser humildes. Él quiere enseñarnos a ser humildes y tener un corazón tierno como Él lo tiene. De esta manera podremos descansar, hermanos. Nuestra alma descansará, nuestro espíritu descansará. No tendremos ganas de conflictos ni de contiendas que al final nos harán daño a nosotros mismos, los primeros, y luego a la Iglesia de Jesucristo, que como he dicho, Jesús pagó un gran precio por ella. Dios nunca va a utilizar a ninguna persona orgullosa y soberbia en su obra, pero sí le agrada y utiliza a aquellos que son como Jesucristo, que imitan a Jesucristo y son humildes de verdad. Por último, la tercera causa o motivo que provoca conflictos son nuestras opiniones. Queremos que nuestras opiniones prevalezcan sobre las otras, las de los demás. A menudo podemos entrar en conflicto al tratar de convencer a otros que nuestras opiniones son la verdad. Incluso, escuchar bien, incluso por encima de la verdad absoluta que es Cristo. No sé si lo habéis entendido. Quieren imponer su opinión incluso por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y eso crea conflictos, claro que crea conflictos. Pablo en Romanos 12:16 dice, unánimes, mismo sentir entre vosotros, no altivos, asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, cuando nos demos cuenta de que tenemos mucho que aprender y que tenemos que dejar que nuestras opiniones sean filtradas por la palabra de Dios y que a través del Espíritu Santo nos pueda mostrar si estamos en la verdad o no, si son correctas a la luz de la palabra, y entonces comenzaremos a obtener el conocimiento que necesitamos para vivir en el orden y en la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 18, verso 2. Vamos a hacer un gran repaso de Proverbios, Yo es que me gusta basar lo que predico sobre la palabra de Dios, por eso nombro muchos versículos. No es lo que yo opino, es lo que la palabra de Dios dice. Dice, no se complace el necio en la inteligencia, en ser sabio. El necio se complace en imponer y en manifestar su propia opinión. Él le da igual que tenga la razón o que sea verdad lo que dice, pero él quiere imponer su propia opinión. Al necio no le gusta comprender, sino expresar su opinión. Imponer sus opiniones, caiga quien caiga. El necio, falto de sabiduría, no tiene deseos de aprender. Se cree sabio. Solo le importa presumir de lo que supuestamente sabe, que igual no sabe nada. Pero él presume, ¿verdad? El enemigo siempre intentará, hermanos, infiltrarse en nuestras vidas con conflictos y contiendas. Debemos tomar, y esto es un consejo, y daros ánimo para que reaccionemos, tomar la decisión de honrar a Dios.
evitando y resistiendo los conflictos y persigamos la paz, hermanos. La paz entre los hermanos es algo necesario. La Biblia dice que seguid la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Y está hablando de dos formas de ver actuar al Señor en tu vida, en este momento, en esta vida, y luego verlo en la eternidad. Si no vivimos en paz con los demás, si no vivimos en la santidad que Dios nos requiere, no podremos ver a Dios actuando en nuestra vida, ni lo podremos ver luego cuando partamos de esta tierra. Quiero, aparte de esta recomendación de Hebreos 12:14, también lo que el apóstol Pedro dice: apartarse del mal y hacer el bien, busca la paz y persíguela. Busca la paz siempre, hermanos. Evita las contiendas, los conflictos. Si surge algo, intenta apagar el fuego. Reconcíliate. Busca la paz con todos aquellos que tú creas que quizá no te quieren, pero es igual, tú tienes que buscar la paz con todo el mundo. También dice Pablo en Romanos 12, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Romanos 12, 17, 18, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Busquemos, hermanos, siempre la paz. También aconseja, no busquemos vengarnos, amados hermanos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Tranquilos, vivir en paz, que yo, si vivís en el orden de mi palabra, os haré justicia. No te vengues por tu propia cuenta, deja al Señor que aplique su justicia. ¿Sabes lo que significa ser justo? ¿Sabes lo que significa justicia? Dar a cada uno lo que se merece. Premio si se merece premio, pero castigo si se merece castigo. Eso es la justicia. Debemos pedirle a Dios, hermanos, ayuda y sabiduría para evitar todo tipo de conflictos y contiendas en las iglesias, ser sabios en nuestras palabras y opiniones, saber refrenar y controlar nuestra lengua, someternos a la voluntad de Dios en cualquier situación que afrontemos, evitar todo tipo de conflicto. La Biblia, la palabra de Dios enseña y nos ordena en Hebreos capítulo 13, versículo 17. A ver si entendiéramos esto alguna vez. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos. ¿Qué quiere decir? Aceptar su autoridad, porque los ha puesto Dios. Sujetar no es que el pastor te sujete, eres tú quien debes sujetarte al pastor. Es lo mismo que en el matrimonio, el sometimiento de la esposa al esposo. El esposo no es nadie para someter a la esposa, es la esposa quien voluntariamente se somete cuando el varón, el esposo, está sometido a Dios. Por aquí ocurre lo mismo. Los pastores que están instituidos, puestos por el Señor, deben ser respetados y se debe aceptar su autoridad. Lo mismo que aceptamos las autoridades del mundo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. O sea, el que se opone a las autoridades que Dios ha puesto, se está oponiendo al mismo Dios. Hay quien dice, yo no me someto ni al pastor ni a ningún hombre, yo me someto solamente a Dios. Te estás engañando, estás desobedeciendo la palabra de Dios que dice que debes someterte y obedecer a tus pastores. No sé si estoy entendiendo, o es algo que me estoy yo inventando, pero es Pablo quien lo dice. De modo que dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cualquiera que se rebele contra la autoridad establecida, se rebela contra el propio Dios. Y la Biblia dice que acarreará condenación para sí mismo. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Aquel que se opone a las autoridades que Dios ha puesto en su iglesia, acarrea condenación. En otras palabras, será castigado.
recibirá un justo castigo. En Juan 14:15 el propio Jesús nos dice: si me amáis, guardad, obedecer mis mandamientos. Hermanos, si realmente amamos a Dios, lo demostraremos con la obediencia a su palabra. Es una realidad y una verdad que nadie puede negar. Estoy terminando, que muchos creyentes desobedecen a Dios no de una forma deliberada, sino sencillamente porque no lo escuchan. No escuchan la voz de Dios. La tienen apagada escuchando otras voces que abundan hoy en día, lamentablemente. Y sobre todo escuchando la peor voz que a veces escuchamos, que es nuestra propia voz, llena de intereses personales y de vanagloria y orgullo y soberbia. El problema es que Dios nos ha dejado su palabra con sus órdenes y mandamientos, pero si no le prestamos atención y la obediencia necesaria y priorizamos nuestra propia voz llena de egocentrismo y de egoísmo, no recibiremos sus bendiciones y el diablo vencerá destruyendo nuestras vidas. Se cumplirá el propósito del diablo, no el propósito de Jesús, que quiere que tengamos vida plena y abundante, ya aquí, en esta tierra. Muchas veces esa desobediencia no es una desobediencia, digamos, obstinada. La realidad es que se desobedece a Dios porque no le amamos de verdad. Ese es el verdadero problema. Cuando empecemos a escuchar a Dios, el resultado es que empezaremos a amar a Dios y a obedecerle como se merece, y lo haremos con gran gozo, dejando a un lado nuestro orgullo y nuestra soberbia. Quiero terminar con una buena noticia. No sé si la predicación de hoy es buena noticia o ha caído en buena tierra, pero yo quiero daros una buena noticia que viene en la palabra de Dios. Son palabras de nuestro Dios en boca del profeta Isaías y que son de aplicación hoy para la Iglesia. Dice Isaías capítulo 1, versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado. ¿Qué quiere decir? Que debemos pedir perdón si hemos ofendido a alguien o no hemos comportado mal. Debemos pedir perdón, restaurar al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Qué significa esto? Que debemos dedicarnos a nuestro verdadero ministerio, servir a Dios y a los demás, a los que lo necesitan. Y luego tenemos la gran promesa en el versículo 18: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. La promesa del perdón, hermanos, pero antes tenemos que lavarnos, limpiarnos, aprender a hacer el bien, aprender a hacer las cosas como Dios manda. Si somos necios y tercos y no aplicamos esta palabra, nunca recibiremos la promesa. Pero si realmente somos guiados por el Espíritu Santo y por la sabiduría divina, la aplicaremos a nuestra vida, nos arrepentiremos, pediremos perdón si somos conflictivos y seremos restaurados, que es lo que el Señor quiere, y estaremos a cuentas con Dios. Hermanos, Dios nos quiere restaurar, pero eso depende de nosotros. Si tú quieres ser restaurado, tú tienes que dar el paso. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Si tienes que pedir perdón, pide perdón, y así estarás a cuenta con Dios. Dios no puede cumplir sus promesas si nos mantenemos tercos en nuestras ideas, aunque sepamos que están equivocadas. No dejemos, por tanto, que nuestro orgullo, nuestra soberbia nos venzan y nos destruyan. Seamos humildes y seamos sabios. Termino con 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se opone, le hace frente a los orgullosos y soberbios, pero presta su ayuda a aquellos que son humildes. Amén. Bien, pues hasta aquí la palabra de Dios que os traía hoy.
Espero que haya caído en buena tierra, que podamos ponerla por obra, aplicarla a nuestra vida para que dé el fruto deseado. Que Dios les bendiga.